la brisa que al alma abraza, el eco suave de la casa, el susurro que nunca pasa, cada sorbo, cada aroma, un abrazo que no se desploma. Desmañanados eres tú, la chispa al cielo tan azul, el café que enciende el día y el amor de la gente mía. Es el canto del viejo río, la melodía del rocío, el latido que nunca es frío, tu recuerdo, mi refugio, mi raíz, mi fiel orgullo. Desmañanados eres tú, la chispa al cielo tan azul, el café que enciende el día y el amor de la gente mía. La brisa que al alma abraza, el eco suave de la casa, el susurro que nunca pasa, cada sorbo, cada aroma, un abrazo que no se desploma. Desmañanados eres tú, la chispa al cielo tan azul, el café que enciende el día y el amor de la gente mía. Es el canto del viejo río, la melodía del rocío, el latido que nunca es frío, tu recuerdo, mi refugio, mi raíz, mi fiel orgullo. Desmañanados eres tú, la chispa al cielo tan azul, el café que enciende el día y el amor de la gente mía. Muy buenos días, buenos días. Estamos nuevamente entre el tráfico. Y es que, pues, así es esta ciudad, de repente te complica y días como hoy en el que, por ejemplo, un dispositivo tan insignificante, podríamos decir para muchos, como, ay, les ofrezco una disculpa porque la Ciudad de México no está como dicen, que estamos libres de todo bache, pero fíjense, este dispositivo, o sea, este tag
que sirve para pasar en las casetas, pues es el responsable de que hoy en día no podamos estar desde nuestros estudios transmitiendo desde ese lugar. Pero bueno, como lo que siempre hay, lo que sobra son ganas de salir adelante con este streaming y este espacio en el que nos hemos convertido en esta comunidad, pues bueno, le estamos intentando para poder llegar al menos a esas cercanías. Esta es muy cerca, ahorita vamos a pasar de la Basílica de Guadalupe, a lo mejor se alcanza a ver, pero bueno, aprovecho para saludar y agradecer a todos los que ya se han sumado a este streaming. Primero, a Frank Anguiano desde YouTube, dice, buenos días, amaneciendo con frío, 14 grados en el poniente de la Ciudad de México, pero aparte una mañana soleada con algo de nubosidad, pero con ratitos de sol. Gracias, Frank, por reportarte desde temprano. Cintia González también viéndolo desde YouTube, y le pido que se suscriba y le dé like también a esta campanita para que le avise, así como ahora que ya iniciamos nuestra transmisión. Muchas gracias, y ambos nos saludan también desde Facebook. Agradezco muchísimo todo este apoyo que siempre tenemos de ustedes, y sobre todo pues lo que nos permite seguir en este andar de todos los días. Bueno, hoy tenemos un programa que está lleno de contenidos interesantes, cosas que han pasado y que son necesarias platicar desde muchas perspectivas. Son situaciones que se volvieron complicadas en diversos estados. Vamos a ir desmenuzando todo aquello y también hablar de algo que no hemos podido aterrizar a profundidad, que es el tema de la economía, que es lo que se habló entre autoridades canadienses y mexicanas, qué significa para nuestra comunidad migrante allá en los Estados Unidos, y también pues entender, como hablábamos ayer, qué significa esta apreciación del peso con relación al dólar. Así que muchas gracias nuevamente aquí a todos ustedes por sus mensajes. Bueno, son las 8 de la mañana con 12 minutos. Aquí estamos tratando, si pudiera verse de verdad, sería fabuloso. Le contaría de todo esto que tenemos que hacer para poder pues platicar con todos ustedes. Vamos a abordar primero uno de estos temas que resulta para mí muy interesante aterrizar, porque ya no nos volteamos a ver nada más hacia otros lados como puntos donde el terror se apodera de los colegios. Y gracias al señor Edgar Leogán, dice, buenos días, don Iván, como siempre, innovando, que esté tan original para transmitir el programa. No es transmisión, don Edgar, es un streaming y entiéndalo. Ahí como, ¿para qué me escribes si aquí me tienes? Sí, demonios. Pero bueno, no, gracias, porque esto siempre es positivo para nuestra comunidad. Pero bueno, les quiero presentar algo que ocurrió ayer en una escuela de México. Aquí se le conoce a una escuela como fuera una preparatoria o como si fuera un plantel de nivel medio, en donde ocurrió todo esto, y es que por alguna razón que hasta ahora está en proceso de investigación, pues un joven decidió atentar, perdonen ustedes, contra otro y pues emprender la huida. Pareciera ser algo sumamente fácil de contar, en una sola línea se explica todo, pero la verdad es que no. Cuando usted, por ejemplo, ve la consecuencia de todo esto, que es lo que le voy a presentar, el momento en que están atendiendo a este joven ahí en el piso, acababa de agredir a su compañero y también de provocar por esa herida su muerte, pero en su huida, como ya andaban cerca de él, lo que terminó haciendo fue aventarse desde un tercer piso de este colegio en el sur de la Ciudad de México. Y es ahí donde pretendemos llegar. Espero que nos alcance el tiempo, si no, pues desde aquí se lo voy contando, porque es el escenario donde lamentablemente ocurrió esto y que las autoridades están investigando. Lo que hicieron fue suspender las actividades en ese colegio y pues hasta nuevo aviso se han quedado sin clases. Pero este joven que está investigándose, que ahí se ve con algún tipo de lesión porque se rompió en esa huida, se rompió las piernas y tiene también
otros golpes en varias partes del cuerpo, pues terminó siendo detenido y en esa condición está recibiendo atención médica detenido. Pero las autoridades investigan que algún tiempo antes, no tengo claro cuánto en realidad, desde un perfil que era nuevo y que acababa de abrir supuestamente, pues fue que publicó una serie de mensajes que anticiparían lo que estaba por ocurrir al mismo tiempo que mostraba parte de las armas que tenía para cumplir con ese cometido. Y es algo que se convierte en una situación muy seria que hemos visto en otras partes del planeta, sobre todo en Estados Unidos, usted bien lo habrá de recordar, donde pues los agresores anticipan con algunos minutos, quizá algunas horas, que pues algo así va a ocurrir. Y es donde a veces uno se inquieta porque mensajes como estos pasan inadvertidos para alguien que no tiene, digamos, rostro ni nada, que es el señor algoritmo, y que se puede ver, por ejemplo, esta imagen que no se percibe muy bien, estas armas que aparentemente fueron las que utilizó para poder, pues, entrar a este colegio. ¿Cómo es que pudo entrar con todo esto hasta las instalaciones? ¿Se voló la barda? ¿Cómo le hizo? ¿Cayó en paracaídas? No se explican, en realidad no se explican cómo es que entró con todo esto a un colegio en la Ciudad de México. Y este mensaje que pues a todos llama la atención es: escoria como yo, tiene la misión de recoger la basura. Y esto es lo que finalmente ocurrió en este espacio, en este colegio de la Ciudad de México, lo que pues evidentemente a todos tiene preocupados, porque, insisto, esta escuela está cerrada hasta nuevo aviso, se investigará, pero nada de esto le cambia el resultado, la consecuencia funesta de la pérdida de la vida de una persona que hasta ahora desconocemos en qué situación se encontraba, por qué fue el blanco de este sujeto, y pues todo, insisto, está en investigación. Sobre esto vamos a platicar en algunos minutos más con Rosana Escalona desde Houston, que nos va a platicar al respecto de qué es lo que ocurre en la mente de estos agresores, pero también me permite esbozar otro tema que se ha convertido en algo sumamente doloroso, y es que pues este joven trabajador, que aquí lo vamos a ver, identificado como Papayita, se llama Carlos. Él realizaba su actividad en un centro comercial allá en Torreón y lamentablemente perdió la vida. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué falleció este joven trabajador? Pues de una forma muy cruel. Él era víctima de una serie de agresiones que pues perpetraban sus compañeros de trabajo. Iban desde la propia, digamos, yo no diría ni siquiera inocente, desaparición de su lunch, o sea, llevaba su lunch al trabajo. Es un trabajo que no te deja, por ejemplo, ahí cortamos y nos vamos a comer al restaurante que está aquí en la esquina para comer sentados. No, 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 muchos lo hacemos, el hecho de pues ahorrar en todo lo posible, y llevaba, quizá por práctico, quizá por economía, llevaba su lunch. Pues se lo desaparecían sus compañeros de trabajo. También lo que hacían era desaparecerle el teléfono, como usted lo ve, sin que signifique nada más que lo que ahí está, digamos, a la vista de todos. Pues este joven de complexión algo robusta, pues utilizaba, perdón, una bicicleta para trasladarse, le ponchaban las llantas esos compañeros de trabajo. Y bueno, lo que hicieron es hace unos días, hace un par de semanas, fue ponerle a una botella en la que aparentemente habría un líquido para refrescarse. Algunos dicen que tendría que ser electrolitos o algo por el estilo, pero le pusieron desengrasante. Sí, desengrasante para motor, que le quemó literalmente desde la garganta hasta los pulmones, el estómago, parte del aparato digestivo, y que irremediablemente le provocó la muerte. Esto sin duda reacciones de rechazo de la comunidad al paso de los días, al saberse de la muerte de este joven trabajador, a quien todos cariñosamente conocían como Papayita, pero al mismo tiempo eso que cariñosamente digo, pues no resultaba tan cariñoso para muchos que le provocaban este tipo de agresiones con frecuencia, y que lamentablemente terminaron costándole la vida. Y fueron a protestar ahí a las afueras
de este centro comercial en Torreón, Coahuila, este lugar que pues utiliza como una forma de trabajo subrogada la contratación o la subcontratación de empleados que hagan los trabajos de limpieza y que no necesariamente tengan una relación directa con este centro comercial, el H-E-B. Perdón. Entonces, pues llegaron ahí las personas de este centro comercial, también respondieron, atendieron a las personas, lo cual de verdad que no es nada fácil estar en medio de una situación como esta, porque de una forma directa los del centro comercial quizá no tuvieron algún tipo de responsabilidad sobre el hecho en el que las personas terminaron con la vida de este joven. De hecho es lo que me provoca preguntarle a Rosana en unos minutos más. ¿Qué es lo que pasa en la cabeza, no solamente del agredido, sino también del agresor o los agresores? Ellos en algún momento debieron pensar, esto puede terminar mal, esto puede llevar a una consecuencia que desgraciadamente ocurrió, y cómo fue construyéndose esa aceptación del maltrato que iban haciendo en contra de este joven. Les dejo unos instantes de esta agresión y lo que dice el abogado de esta familia que buscan evidentemente justicia. Probablemente penales responsables, se puede iniciar una carpeta de investigación contra las dos empresas. Entonces, la manera de mitigar y de incluso demostrar que ellos no fueron responsables es colaborar en todo lo que se pueda en la investigación. Lo que las personas quieren es una investigación imparcial. Si nosotros, y en este caso, una vez que me den acceso a la carpeta de investigación, analizaré todos los datos de manera objetiva, porque aquí obviamente no queremos ni injusticia ni para la empresa, ni injusticia para Papayita. Queremos una investigación imparcial, objetiva, de modo que lo que se lleva a la justicia se tiene que llevar, quede bien claro. ¿Para qué? Para que no solamente la sociedad, no solamente ellos que están cercanos a él, sino la sociedad en general es lo que pide. Pues sí, eso es lo que están pidiendo los habitantes, los vecinos, y también para los trabajadores, porque insisto, ¿qué debe pasar en la cabeza de alguien que está cometiendo una agresión que puede empezar o pudo empezar como una situación aparentemente inocente, en el entendido de juguemos de una broma y vamos a quitarle, por ejemplo, su lunch? Muy importante esa parte de la agresión que empezó por algo que podríamos aceptar subjetivamente como una broma. A todos les debió pasar en algún momento. A mí me pasó, me robaban el lunch y hasta me ponían unos letreritos en la bolsa donde normalmente llevaba mi lunch y me decían, oye, para la otra, tráete dile a tu mamá que te prepare otra torta más porque nos da tristeza verte con la cara triste. Recuerdo ese mensaje. De forma independiente a como lo haya tomado yo, a como lo haya percibido yo, que a partir de ese momento dejé de llevar lunch y mejor comía en los puestos cercanos al colegio. ¿Cómo lo percibe el agredido? ¿Cómo lo percibe el agresor? Que decir, pues ya aceptó esto, vamos por algo más. Y van escalando de una forma a la que, de forma inconcebible, lo platicábamos, yo creo que nadie en sus cinco sentidos se pone sentadito a preguntarse junto a su amigo, oye, vamos a hacerle una broma a Iván, vamos a echarle desengrasante a su bebida para que se muera. Pues eso no es ninguna broma, eso es elucubrar, eso es, digamos, ser cómplices de lo que definitivamente quieren que ocurra, que es un crimen, es una muerte, porque nadie puede pensar, por ejemplo, dependiendo de lo que tengan en la cabeza, que ponerle una sustancia tóxica y corrosiva pueda ser algo que, digamos, sea benéfico para la salud de nadie. Entonces, ¿cómo es que se va construyendo esa aceptación a que vayan creciendo el nivel de las agresiones para las personas que están en esta condición? Muy interesante, espero que también para usted lo sea, y a pesar del escenario que usted ve alrededor, pues le agradezco básicamente que siga aquí con nosotros, porque mire, aquí el tráfico está exactamente como usted lo ve. Estamos detenidos en medio de este atorón vehicular provocado porque un dispositivo no permitió nuestro acceso a una autopista en la que normalmente podemos ingresar, y pues le guste o no le guste a quien sea, si no te deja entrar ese dispositivo, pues no entras. Y de hecho hasta le reclamamos
a uno de los operarios, oye, es que tiene saldo, ahí se ve en la aplicación. No, su TAG está inválido. Y como nosotros, muchos eran rechazados, y me pareció más que se trataba de una falla en medio de una mañana que usted ya ve que es caótica. Imagínese, 8:30 de la mañana, ya pasaron los colegios, ya pasaron las entradas a estos colegios desde temprano. Se supone que todos los que vamos aquí vamos a entrar a un espacio laboral. Subjetivamente, la mayoría de los trabajos empiezan por ahí a las 9, pero sabemos que en muchos lugares la actividad es mucho más temprano. Pero bueno, en lo que se resuelve nuestra llegada por allá, y agradeciendo como siempre su puntualidad, yo quiero platicar ya con Matías Ríos, que está por acá en backstage, y lo vamos a presentar porque hay temas interesantes que hablar, que ya hemos ido platicando desde ayer, un poquito desde la perspectiva de lo que significa, por ejemplo, hoy en día, pues que en México ahorita no he visto, pero se lo actualizo en un instante más, el dólar bajo, por ejemplo, que pueda ser hasta atractivo para invertir, pero hay mucho alrededor de lo que puede ser, digamos, conformar un negocio e implique, digamos, esta situación del dólar. ¿Qué es lo que se pudo haber hablado? 18:34, gracias a Omar. ¿Qué es lo que se pudo haber hablado en esta reunión de hace unos días con, digamos, autoridades canadienses y mexicanas al respecto de estos acuerdos dentro del TEMEC? El TEMEC que, pues si bien es cierto, muchos dicen podría estar en riesgo de renovarse, podría estar ante la posibilidad de tener modificaciones sustanciales de acuerdo a las derivaciones, pues yo diría que repentinas o cíclicas de las personas que están al frente de la administración federal en Estados Unidos. Así que bueno, sin darle más vueltas, vamos directamente con Matías, mientras estemos aquí en Hoyos. Bienvenido, Matías, muy buenos días. Hola, hola, no te alcanzo a escuchar yo desde aquí. Algo posiblemente esté ahí ocurriendo, porque de hecho estoy revisando su micrófono y no me pica aquí nada, querido Matías. Pero bueno, yo aquí te sigo recibiendo en cuanto estemos listos, bueno, no listos, en cuanto la tecnología nos deje trabajar, ahí está ya desactivándose según se alcanza a percibir, pero bueno, vamos aquí a esperar unos segunditos más, porque en lo que entramos con él, déjeme platicarle de otra cosa, está, digamos, comprometida para el día de mañana, espero, una plática con otras dos personas que en México han tenido, digamos, un panorama complicado que enfrentar. La primera de ellas es una maestra en el estado de Aguascalientes. Y es que imagínense que, en medio de situaciones de la escuela, un jovencito con una discapacidad intelectual, pues tuvo que enfrentar quizá el acoso de sus compañeros y se defendió en un momento dado, ¿no? Al defenderse, lo que ocurre es que terminan con empujones y quizá otro tipo de agresiones, y lo que ocurre pues es que llaman a la policía. Fuera del protocolo regular, las autoridades de la escuela llamaron a la policía y se querían llevar arrestado al niño, un niño de 14 años de edad, un adolescente, si usted quiere, para efectos de ser muy escrupuloso, pero se lo pretenden llevar, y ante la situación de la inconformidad de que esto ocurriera, pues la maestra del colegio se metió y pues terminó esposada y enfrentando cargos por resistirse a esta situación, incluso teniendo que pagar una sanción económica simplemente por tratar de evitar que se llevaran preso a este jovencito que en medio de una situación completamente anormal, pues iba a ser detenido. Así que así las cosas, esto que ocurrió en Aguascalientes, la maestra involucrada y que por fortuna ya está en libertad, mañana me aceptó poder platicar y espero tenerla aquí también para platicar con todos ustedes. Y también el caso de un hombre, de ese le voy a hablar a continuación. Voy a intentar ya retomar la plática con Matías. Espero que nos deje trabajar hoy, Matías, la tecnología. Te escucho.
Y es que sigue, fíjate, te pudiera mostrar desde aquí. Aparece como silenciado tu micrófono. Yo intento aquí activarlo o desactivarlo y no lo puedo desactivar. Mira, muchas veces la tecnología nos enseñó en México que, como nos dicen los ingenieros, desconecta y vuelve a conectar, y quizá esa sea la solución. Ahí está, escucho, bueno, veo que pica un poquito activó de hecho el micrófono. No sé si ahí tú me escuches o me sigas escuchando a mí. Yo sí veo que me escuchas, pero aquí no me pica absolutamente nada. Y bueno, ¿qué hacemos, don Omar? Porque tenemos que intentar que esto cambie. No se escucha. Hola, hola, hola. Ahí estás, por fin. Ahora sí, mil gracias. Lo logramos, Matías. Wow. Bueno, un saludo cordial para toda la audiencia y muchas gracias por tenerme acá y gracias por la paciencia. Las técnicas que pueden suceder. Al contrario, siempre vale la pena porque, digamos, cuando nos aportan luz a esta hora de lo que significan estas cosas que vemos en las primeras planas, que yo no quiero pensar que ya todo desestimemos, pero muchas veces no nos ponemos a pensar qué significan, digamos, reuniones como estas, que si hay una fotografía, que si hay algún tipo de acuerdo. Muchas veces esto que está, digamos, construyéndose, pues es el trabajo fino, ¿no? De muchas personas detrás, tratando de ganar un peso, 2 pesos, 1 centavo, 2 centavos de dólar, medio dólar, en decisiones que impactan en la economía de las personas, ¿no? Totalmente de acuerdo. Sí, y en general también hay que tener en cuenta que en política muchas veces nada es lo que parece, ¿no? O sea, una cosa es la diplomacia y otra cosa son los acuerdos comerciales que muchas veces están muy por encima de la diplomacia. Ahí tienes un ejemplo muy claro. No hay una diplomacia más terrible hoy que la que hay entre Estados Unidos y Venezuela. Sin embargo, los temas comerciales respecto a compra de crudo siguen adelante. O sea que sinceramente, hay que ver con mucho cuidado las noticias, hay que ver con mucho cuidado la diplomacia, porque muchas veces tiene menos afectación de la que uno piensa en los temas de comercio. Así que en la reunión de México y Canadá, en los temas de los aranceles, pues queda muy claro que a los dos países les conviene, tanto a México como a Canadá, revisar los temas de aranceles bilaterales para favorecer el comercio, sobre todo por lo que está pasando con esta diplomacia tan compleja entre Estados Unidos y Canadá, ya por intereses distintos y por el estilo, digamos, de político del gobierno de turno en la Casa Blanca. Así que hoy más que nunca a Canadá le conviene fortalecer sus lazos comerciales con México y a México pues tiene una oportunidad muy interesante para fortalecer ventas hacia Canadá. También se han puesto de acuerdo en proteger sus cadenas de suministro, en favorecer el comercio internacional para que puedan, mediante estrategias regionales, poder ayudar mucho a que el comercio de cada uno de esos dos países se fortalezca. E incluso están dispuestos a revisar los asuntos de subsidios a los temas agrícolas, porque tú sabes que los subsidios agrícolas también favorecen o complican el potencial exportador de materias primas y de todos los productos que vienen del campo. Y quieren ellos, al revisar esos subsidios, poder potencializar, poder ampliar, poder fortalecer las exportaciones agroindustriales hacia Canadá. Entonces, Canadá, al ver complejos los próximos 3 años de comunicación con el gobierno Trump, ve al siguiente vecino, que es inmediato y grande, que es México, como un potencial aliado fuerte para crecer y para incorporarlo en su quehacer cotidiano en la política canadiense. Pues mira, quitando, digamos, al intermediario en cuanto a la región geográfica y políticamente, creo que una zona de libre comercio con Canadá siempre ha sido útil, hasta en materia migratoria, y perdón por tanto brinco, andamos en una ciudad que está llena de baches, pero cuando hablamos de migración entre México y Canadá, es algo muy regulado, es algo muy eficiente y benéfico para ambas partes, porque toda esta, digamos, la zona de agricultura que tiene mucha importancia
tanto en los límites de los Estados Unidos, hablando específicamente de esta frontera con Canadá, pero también para Canadá mismo. Habla de trabajadores que salen de México con visas para poder laborar sin preocuparse por problemas de migración, para tener un buen sueldo en medio de un paquete temporal de actividades que al final de ese paquete de cumplimiento de ese tiempo, pues regresan a sus países a disfrutar de eso que trabajaron. Es una situación muy regular que sorprende que sea tan ordenada al mismo tiempo con el gobierno canadiense y que a veces sea tan difícil de que se entienda de la mejor manera con el gobierno de los Estados Unidos. Totalmente de acuerdo, sí. Hay unos niveles de conveniencia estratégicas en este instante. Creo que es una buena oportunidad. Yo sigo sosteniendo que México está de moda. México está de moda por muchos temas internacionales, por mucha presión de que ya no es tan barato producir en China. México está de moda y tiene una oportunidad por su tamaño económico, por el tamaño de la población mexicana que asciende a 120 millones o más de habitantes, porque México está en el lugar estratégico para poder aprovechar esa frontera con Estados Unidos y con Canadá, que está muy cerca y que tiene tratados que lo favorecen. O sea que México definitivamente tiene una oportunidad de oro en este momento y yo creo que en realidad los mexicanos tienen que empezar a entenderla y a creérsela. Y ojalá pues los gobernantes pues se la tomen de ese modo también y faciliten los procesos para que esta coyuntura, que muy posiblemente puede durar fácil 10, 15 años, sea una coyuntura que favorece económicamente a México al fortalecer la exportación. Y yo digo muchísimo, produzca en pesos, venda en dólares. Es una oportunidad buenísima para que los pequeños, medianos y grandes negocios mexicanos pongan en sus agendas de manera estratégica la internacionalización de sus productos o la creación de zonas donde se produce de manera privilegiada mediante estos acuerdos donde no tienen muchas veces aranceles significativos, donde esa especie de zonas francas que se crean a veces dentro de los países y que permiten aprovechar todos los tratados vigentes. Y te voy a decir una cosa, yo ni siquiera, y es muy difícil, Iván, prever qué pueda pasar con el Tratado de Libre Comercio entre los tres países, incluido Estados Unidos. Es muy difícil porque nadie tiene una bola de cristal para saber cuál es el futuro, pero en la práctica los acuerdos y las conveniencias comerciales han estado históricamente muy por encima de las intenciones políticas o de lo que se diga en el micrófono. Los acuerdos comerciales, la conveniencia cotidiana y el impacto que eso tiene en el consumidor final americano y la percepción del consumidor americano en términos de si apoya o no apoya a un partido o al otro, es un tema que está de alguna manera unido. Por lo tanto, la conveniencia comercial está muy por encima de la diplomacia del micrófono. Entonces, yo no creo que vaya a haber un momento en el que el Tratado de Libre Comercio entre los tres países se vea en peligro de que se caiga. Pero una realidad sí es que la diplomacia entre Canadá y Estados Unidos, pues todo indica que va a tener 3 años de tensión, ¿no? Por lo menos 3 años más de tensión. Y 3 años en términos de economía, pues es mucho tiempo. Por eso es que México debe aprovechar y acercarse mucho más a Canadá. Y si es del caso, pues no sé cómo lo tome Estados Unidos, pero si llegase a existir la posibilidad de tener un tratado directo entre los dos países, sería muy interesante, porque no tiene por qué verse a mal que esos dos países hagan un tratado cuando pues cada país, pues los diferentes países tienen 20, 30, 40 tratados vigentes con diversos países, así que nada de raro tiene que se cree algún tipo de contemplación especial entre México y Canadá. ¿Ves esa posibilidad como viable, el que México y Canadá firmen por separado un acuerdo de entendimiento comercial? Pues mira, desde el punto de vista comercial es totalmente viable, desde el punto de vista de conveniencia es totalmente viable y a reserva de que el TEMEC como tal no tenga algo que lo impida, pues si uno se detiene a pensar, Estados Unidos debe tener tratados de libre comercio con más de 40 países. México tal vez es de los que más tratados vigentes tienen en el mundo con múltiples países. Entonces, un acuerdo más que proponga, por ejemplo, liberar productos agrícolas bajo un tema que Estados Unidos protege, pues suena lógico, suena que es un momento en que eso
tiene muchísimo sentido. Y la política canadiense hoy es totalmente favorable a algo como eso. Y cuando hablas de esta diplomacia de micrófono, de verdad que se entiende a la perfección. Cuando por un lado estamos hablando de lo que nos interesa a partir de los reflectores, a partir de las expresiones públicas, y por otro lado, desde la perspectiva de los hechos. Y esos hechos que muchas veces aparentan ser el gran problema, y hemos caído, yo mismo lo reconozco, recordarás aquella vez que platicábamos de la pérdida de empleos por una situación que estaba ocurriendo, creo que si no me equivoco era el reporte de un reporte económico, no recuerdo exactamente ahora para no cometer este error, pero decías, no, pero espérame, o sea, esto que está ocurriendo no es tan significativo. Se ha hecho mucho ruido a partir de las propias publicaciones y dichos de los gobiernos, pero en realidad estamos hablando de un cero desempleo, un factor de muy poco margen que implicaría que no hay una presión tan importante en ese sentido, ¿no? Entonces, sí es digamos, es muy prudente hablar de veamos cómo es que está el panorama y como bien lo dices, tanto México como Estados Unidos y Canadá tienen comercio con muchas partes del planeta y hay zonas que deberían de aprovecharse en medio de esta coyuntura que quizá esté develando, y eso también se me hace muy interesante que lo comentes, digamos, no el debilitamiento, sino la transformación de este enorme bloque que es China en medio de todo esto, ¿no? La que puede ser capaz de modificar cualquier situación. Total, y puede pasar cualquier cosa y pueden llegar a conciliar cualquier cosa y la política que utiliza pues nuestro presidente en Estados Unidos es una política donde todo lo lleva al extremo para luego negociar y devolverse un poco. Pero en todos los países van entendiendo cuál es ese estilo y también dejan avanzar hacia allá para luego negociar variables. El punto obviamente es que siempre en un posible tratado México-Canadá, pues la opinión de Estados Unidos va a pesar, así no participe. Va a pesar porque luego va a presionar con la manera como compra cada uno de los países. Pero si México y Canadá logran encontrar áreas donde sus acuerdos no afecten de manera significativa los intereses de Estados Unidos, es muy posible que puedan encontrar zonas de acuerdo. Y lo que quiero resaltar es que desde el punto de vista político, el gobierno de Canadá hoy es totalmente favorable a un acuerdo de esa naturaleza, porque es un gobierno que fue elegido de alguna manera en un acto de irreverencia contra el gobierno americano. O sea, al final a ellos, ese fue el tipo de apoyo que terminaron recibiendo. Iván, ¿estás ahí? Sí, estoy aquí, perdón, Ok. es que dejé de poner mi cámara porque si veías todo el tiempo estaba brincando, hasta a Ok, mí me entiendo, causaba una entiendo. disrupción ahí. Pero fíjate que sí es muy interesante todo esto que comentas y ya veremos cómo el verdadero papel del dinero y la estrategia nos pueden poner en un momento dado de esta gran oportunidad, porque más allá de que lo veamos con simpleza, o sea, es simple y llano, benéfico para México este momento coyuntural, pero ya veremos si la diplomacia deja que esto avance o de verdad hay, digamos, opciones que entre los gobiernos puedan dejarnos algo de esa tajada que se ve en el panorama, ¿no? Total, total. Yo creo que es un proceso de construcción permanente. Es difícil para cualquiera político o alguien con una perspectiva política o una perspectiva económica prever qué va a suceder. Pero sabes que sí creo, Iván, que es un momento muy interesante, es un momento de análisis, es un momento en que las agendas de los empresarios deben estar orientadas a favorecer la coyuntura. Sí, seguir exportando hacia Estados Unidos, que es un gran comprador y seguirá siendo un gran comprador por muchos años, aprovechar, acomodarnos a las condiciones y hacer lo que los empresarios hacemos todo el tiempo, es ser resilientes. Cuando hay dificultades, nos levantamos de ahí fortalecidos de alguna manera, o sea, no nos quedamos en el momento de crisis, sino que aprendemos de la crisis y nos acomodamos. Los empresarios eso es lo que hacemos todo el tiempo. Aquí el mensaje para los dueños de un ejército de pequeñas y medianas empresas mexicanas es: no es en el futuro, la oportunidad es hoy. Prepárense desde ya, váyanse acomodando a las condiciones del mercado y aprovechenlas. Produzcan en pesos, vendan en dólares. Esto suena digamos, muy práctico, muy obvio, pero perdón si hago abuso de mi ingenuidad. Esto para un empresario hoy en día significa
deja de buscar, por ejemplo, estoy pensando, simplemente, deja de pensar en meterte a la metalurgia, ¿no? Que es uno de los sectores que Estados Unidos va a defender, pero de forma voraz, y quizá empieza a ver la posibilidad de producir algo que sea coyuntural para la industria y que sea muy necesario desde México, ¿no? Muchos de los talleres, por decirlo de alguna forma, que suministraban de las piezas que necesitaba por todo el tiempo, y recuerdo muy bien el ejemplo de Volkswagen, que estaba en Puebla, eran suministrados por pequeñas empresas que estaban en la periferia y que se sumaron a ese tren comercial. Y esto básicamente podría ser también la oportunidad de que la gente hoy en día deje de estar en la mira de las presiones y se abra a nuevas oportunidades. Totalmente de acuerdo. Y a veces hay muchos industrias donde la logística internacional puede cubrir los costos de, vamos a suponer que el productor de acero siga siendo entonces Estados Unidos en la región y que no quieran soltar eso y que le pongan todas las barreras. Pues compre el acero y haga productos terminados y vuelve y los trae. Uno cree que es imposible, pero hay mucho producto donde cuando le agregas valor, cuando lo transformas, cuando lo conviertes en un producto final, ese producto final al precio que lo puedes poner en el mercado absorbe la logística internacional y el transporte. Es decir, no supongan, hagan bien los números, siéntense con un experto, hagan los números de manera correcta y miren si de pronto, a veces el mismo arancel, Iván, plantean que el arancel ya va a ser inviable la comercialización de un producto. Impuestos han habido siempre, el arancel no es más que otro impuesto y si a todo mundo le aplican el mismo impuesto, pues ¿quién es el damnificado? El consumidor final, se acabó. No lo pueden mantener en el largo plazo, lo van a tener durante un tiempo. Durante ese tiempo compites en igualdad de condiciones con cualquier productor adicional. O sea, que no encuentre uno excusas de que lo detengan, que uno acomode las condiciones del negocio y uno se pregunte es cómo lo hago viable. ¿Cuál es la realidad que hay detrás de esto? ¿Qué me están diciendo los números? Es como alejarse de la pantalla del televisor respecto a la noticia amarillista e irme directamente a los números y determinar cómo lo puedo hacer viable, porque los empresarios no dependen en su devenir cotidiano de los políticos. Los empresarios se acondicionan, se acomodan, se tropicalizan en función de las condiciones vigentes. Pero si algo vale más o vale menos, pero esa es la nueva realidad, el mercado lo absorbe, tiene que recibirlo y al final el cliente final tiene que pagar un poco más, pero la gente necesita el producto o servicio, o sea que lo va a comprar. O te lo siguen produciendo desde China, o te lo traen de India, o te lo traen de México, pero el mercado seguirá consumiendo, porque eso es el mercado es la máquina que compra productos y servicios de toda clase al precio que se los traigas. Sí, fíjate, lo pones de una forma muy clara porque finalmente el gobierno, quítale la posibilidad de que sea de un partido o de otro, pero quien de verdad está poniendo las reglas es el mercado. Hoy en día no se puede imaginar, por ejemplo, como uno solo de los ejemplos, el supertazón con esta liga al respecto del aguacate mexicano, los nachos, las alitas y todo aquello, que es una cadena que se prepara por todo el año, por todo lo que deja económicamente, ¿no? Y estamos hablando de una sola. No es, ¿te imaginarías hoy en día? Yo no. Un supertazón sin todo eso, la verdad es que es imposible. Y estamos transitando de un espacio que yo creo que nadie nos tocó verlo desde muy distante, cómo es que se fue construyendo este Tratado de Libre Comercio en el 94, y quién iba a decir que a casi 30 y tantos años estaríamos en medio de un tratado de libre comercio con aranceles indexados por situaciones que harían inviable cualquier tratado de libre comercio, y estamos trabajando, ¿no? Una modificación que tuvo que en lugar de TLC ahora es TEMEC, pero bueno, ¿quién iba a decir que todo eso que se concibió de una forma pura, de una zona de libre comercio, está ahora enfrentando todos estos retos, ¿no? Y sigue avanzando. Totalmente de acuerdo, claro que sí. Mira, las oportunidades están ahí, Iván. Quien no mete los goles los ve hacer. Así que el punto es, te pones pilas, acomodas tu empresa, te llenas de excusas del por qué no hacer las cosas o tratas de encontrarle cómo acondicionas tu producto o servicio, tu fábrica, tu comercializadora a lo que se va a mover en el momento. O sea, la idea es el poder de la información y no dejarse guiar porque entonces el tratado se va a caer. Y, ¿tú crees que si el tratado se cae, entonces ya dejan de traer productos a Estados Unidos, por ejemplo? ¿No? Pues no, simplemente los van a traer bajo otro contexto sin tratado.
Que el tratado plantea unas preferencias, sí. Que el tratado plantea unos beneficios, sí. Ahora, no estamos dejando aquí en esta charla para nada la idea de que el tratado se puede caer. Pues como un tratado, así como lo crearon, se puede caer. Pero simple y llanamente es muy improbable que se caiga. Y es muy improbable porque le conviene a todos los que participan del proceso les conviene. Flexibiliza, facilita, oxigena el comercio en áreas y en partidas arancelarias específicas para que puedan productos que convienen a cada uno de esos países fluir por las fronteras de manera más significativa. Y quiero recordar esta idea por una idea final, Iván. Recuerden, la frontera entre Estados Unidos y México es la frontera número 1 en el planeta en términos de importaciones y exportaciones. O sea, la número 1. El comercio entre México y Estados Unidos es muy superior, pero de lejos, 30-40% superior al comercio entre Estados Unidos y China. Entonces, sí, ahí están las magnitudes de la conveniencia comercial de que los dos países encuentren caminos para que lo que está bueno no se dañe. pues sí, básicamente es un buen momento para reflexionar, siempre lo digo, y mensaje para todos, desde esta perspectiva. Me quedo con tu frase de si no metes el gol, simplemente vas a ver que alguien más lo meta, ¿no? Y esta parte nos debe de caer el 20 a todos desde la trinchera en la que estemos, producir de la mejor manera y aprovechar las oportunidades. Ver la vida como un empresario, aún teniendo un trabajo, digamos, regular o formal que no te deje tanta posibilidad de moverte, es algo muy interesante que poner en práctica el día de hoy. Y finalizo yo con esto, Matías. ¿Cómo se ha movido dentro de esta perspectiva el contacto que tú tienes con los empresarios que están buscando hacer negocios en los Estados Unidos? Siempre te lo pregunto al final, ¿cómo se ha movido? ¿Ha habido alguna fluctuación a ese respecto? Mira, cuando subió Trump y empezó con su idioma complejo y peleonero, se vio un poco afectado. Personas que estaban pensando en crear negocio en Estados Unidos se detuvieron un poco, pero eso no pasó por más de un mes, mes y medio. Luego ya todo el mundo se normalizó, empezaron a ver su estilo, a entenderlo, y sinceramente está normalizado. La cantidad de empresarios de fuera de Estados Unidos queriendo crear pequeños negocios dentro del territorio americano es altísima, muy con énfasis en gente de Canadá viniendo hacia Estados Unidos, con gente de México viniendo hacia Estados Unidos, creando pequeñas comercializadoras, pequeñas fábricas, negocios de distribución de productos en Amazon, negocios de servicios contables, servicios de marketing digital. Bueno, es un ejército de actividades y de pequeños negocios arrancando operaciones en un país donde la burocracia para crear empresas es muy mínima. Crear una empresa es muy fácil y muy barato, muy económico, y usar esa empresa como excusa para poder acudir a un proceso migratorio que les permita migrar, vivir y trabajar legalmente con sus familias en Estados Unidos y desarrollar ese pequeño negocio, pues es algo que está incluido, pasa todos los días. Miles de mexicanos hacen eso todo el tiempo y esto les permite pues internacionalizar sus productos y servicios, hacer crecer sus negocios mexicanos al poder entregar sus productos y servicios a clientes americanos mediante ese proceso de formalización que ni es costoso ni es complejo y está al orden del día. O sea que vemos nosotros un poco de gente que en vez de esperar a que otro meta el gol, están haciendo el gol. Exacto. Fíjate que es muy común también acá en Ciudad de México que muchos de aquellos emprendedores que iban con la idea de llevar en su bolsa, en su mochila, todos sus sueños, decidieron quedarse aquí a transformar esos sueños y aterrizarlos en un negocio que pareciera ser pequeño, pero que les está redituando en una medida muy importante aquí en la Ciudad de México. La situación es ver hacia el futuro, ver hacia dónde te puedes mover, por ejemplo, legalmente, que esto es lo más importante, hacia los Estados Unidos. Y quizá no vas a vender un coche que diga es el Mexi Mustang, no, vas a vender otra cosa que puede ser benéfica, que tiene estas raíces, porque el gran comercio también es otra parte importante, es de hispanos en los Estados Unidos. Así que cosas importantes que aterrizar contigo. Y muy de hecho, por agradecido. allá, Iván, por allá nos veremos. Voy a estar en Guadalajara y en Monterrey en la primera semana de noviembre.
En el próximo programa les doy la fecha exacta y les digo el sitio donde vamos a estar. Vamos a estar hablando sobre estos temas de las oportunidades de negocios dentro de Estados Unidos y el cómo hacerlo. Pues eso es lo que nos interesa, que la gente tenga beneficios a partir de escuchar cosas que vale la pena escuchar. Te agradezco siempre mucho, Matías, tu compañía en temas tan interesantes como estos. Muy buenos días. Muchas gracias, Iván. Buen día. Chao. Muy buen día y hasta pronto. Ahí Matías Ríos, hablando de la economía, pero aterrizándola desde una perspectiva que es completamente clara. Yo diría que mundana, y eso no tiene por qué ser de ninguna forma un sinónimo de algo malo. O sea, esta es la economía que, moviéndose así desde la perspectiva individual, pequeña, puede llevarte a trabajar de una forma legal, incluso a los Estados Unidos, y lo que significa todo esto que vemos por ahí, de repente firmar en muchos de estos acuerdos comerciales, o las pláticas que nos podrían poner a pensar que por ahí van a solucionarse las cosas. Bueno, nosotros son las 8:55, ya casi llevamos una hora en este recorrido tormentoso, y les ofrezco de verdad una disculpa por todo este movimiento que se va haciendo al respecto de pues este viaje, ¿no? Este viaje que tendría como pues necesidad haber concluido hace algo así como 2 horas. Tendríamos que haber llegado acá, pero bueno, no se ha podido porque pues básicamente seguimos así como vamos ahorita aquí. Mire, también es otro asunto, se va y se regresa el internet, ya estamos relativamente cerca, pero bueno, esta es nuestra bonita ciudad que nos permite siempre mostrar pues el tráfico, las cosas tan complicadas. Y mire, también es un riesgo andar como estamos aquí. No le puedo mostrar ese video porque pues obviamente fue grabado desde las instalaciones, y lo tengo que decir claramente, donde hasta hace muy poco trabajaba, aquí en Avenida Chapultepec, que es un edificio frente a lo que se conoce como Televisa, y ahí estaban las oficinas de Univisión. Pues desde ese lugar, una de las cámaras de seguridad grabó el momento en que una camioneta, no era cualquier camioneta, era una Suburban, fue alcanzada por 2 sujetos en una motocicleta y los robaron, les presionaron, les tocaron aquí el vidrio para que les abrieran y les quitaran, digamos, el dinero que llevaban y las pertenencias. Y estamos hablando de que justo aquí detrás está una instalación federal sumamente importante, que es como la Secretaría del Interior, esa es la Secretaría de Gobernación, y bueno, pues fueron asaltados a punta de pistola. Entonces, y a plena luz del día, ni siquiera piense que fue como que en la madrugada que aprovecharon un momento de distracción, no, en medio del tráfico tal cual estamos nosotros. Esto nos habla del riesgo que siempre significa estar en una situación como esta. Ahora imagínense si andamos con todo este show. Mire, pues aquí está Don Omar, pero acá le muestro, por ejemplo, cómo se ve. Andamos transmitiendo desde el otro teléfono que está aquí enfrente de mí, y es algo, de verdad que ando así todo el tiempo. De por sí soy medio aprensivo en ese sentido, por vivir en una ciudad como esta que te enseña a fuerza que el barrio debe de cuidarse, pero duro. Entonces, agradezco aquí, por ejemplo, sus mensajes. Gracias primero a Frank Cangiano, que nos decía que ya se escuchaba el asunto con Matías, gracias. Luego él mismo nos pregunta, el chiste es no pagar aranceles cambiando el contenido del producto como el azúcar y declarar que es fructosa. Además, esto desde la perspectiva económica, pero vayamos todavía más a fondo. Desde la perspectiva del daño que le hace a la salud, es algo también muy serio y muy importante. A Chachis Gallegos, muy buenos días, gracias Chachis. Precaución con los baches, pero ¿cuáles? Y todos, duele cada bache, porque este coche tiene llantas bajitas, y híjole, a quien le mandas saludos, Frank, a Don Omar, es el que más sufre precisamente por todos estos baches, por eso su cara de tristeza, porque en el último mes han sido 2 llantas, ¿verdad? O una. No, dos llantas aquí. Entonces, ni modo, ¿no? Así son estas cosas. Así que, miren, apareció Regio Chido. Saludos, muy buenos días. ¿Qué les parece la Ciudad de México en esta toma que está a un costado, la toma dividida, que nos permite ver, por ejemplo, cómo es que estamos amaneciendo aquí? Ay, Don Omar, no le mueva tanto.
porque de por sí está de mírame y no me toques, tanto internet que de repente le pedimos a uno, le pedimos a otro, siempre es algo complicado y por ejemplo nos deja ver cómo es que se mueve la vida, ¿no? Ahorita si se puede, van a ver por ejemplo cómo es que trasladan a los reos que van de un penal a otro, a una audiencia. En esta camioneta que va por aquí, sí, es la camioneta del sistema penitenciario, esta que va a aparecer a la derecha, una camioneta blanca, pero si por ejemplo una persona, imagínense un matón, un asesino, un delincuente, un ladrón, o cualquier cosa, tiene una audiencia por uno de los tantos delitos que cometió en otro penal, porque ahí está el juicio, pues se los llevan en una camioneta como esta, y aunque me parece que esta no va, por ejemplo, a alguien de importancia, desde la perspectiva de la seguridad, pues en esta parte trasera es donde siempre van colgados personas armadas con armas de grueso calibre, pues por si hay algún intento de recuperación de uno de los reos y conviven en un espacio como este, así, con nosotros. Si alguien intentara hacerlo, pues lógicamente las personas que estamos alrededor estamos siempre en este riesgo. Pero son las cosas de vivir en una ciudad en la que aparentemente ¿cómo se llama esta cosa? El navegador decía que ya para esta hora tendríamos que haber llegado. Entonces, pues aún así, mire, ahí va esta camioneta, si la alcanza a ver. Ahí es donde van colgados los custodios, siempre con sus armas para proteger o evitar, mejor dicho, la incursión de un grupo que pudiera llegar a rescatar a alguien. Pero le comentaba hace rato, antes de empezar con Matías, de un tema que me parece muy, muy triste de platicarle, que mañana podríamos tener, así como le comentaba el de esta maestra que terminó en la cárcel por querer defender a un adolescente que iba a ser llevado hacia la comandancia por algún asunto pues, violencia dentro de la escuela. También le presento otro que el día de mañana podríamos tener, y es el caso de esta pequeña Nicole. Nicole, de 14 años de edad, falleció por lo que se investiga y que las autoridades podrían determinar que se trató de una mala praxis al momento de hacerle una cirugía plástica de aumento de busto sin que supiera su padre. Y está bien complejo. El padre denunció esto a través de las redes sociales y de ahí empezamos a seguir el caso. Resulta que el padre se da cuenta de que su hija, que estaba pues a punto de ser sepultada, pues tenía un corpiño de estos terapéuticos para ayudarle en medio de estos procesos de implantes. Y pues dice, pero ¿cómo si yo ni enterado de que mi hija necesitara eso? Entonces, cuando se da cuenta de esta situación, lo que hace es pedirle a los asistentes al funeral que salieran un segundito de la sala de este velatorio para poder revisar el cuerpo de su hija. Y revisó y encontró estas señales de lo que pudo haber hecho la pareja de su ex esposa. Se separan y por alguna situación, pues esta mujer, su ex esposa, empieza una relación con este cirujano plástico y pues se está tratando de determinar quién fue o por qué fue que este sujeto operó a 14 años a esta pequeña por esta situación de ponerle unos implantes, y le hicieron creer al padre biológico de esta niña que pues había sido producto de una infección o algo así como COVID, que había fallecido por una enfermedad y no por una mala praxis. Entonces hay todo un asunto ahí bien complicado en Durango por este caso de la pequeña Nicole, que bueno, también nos habla de estas injusticias que se viven muy seguido en el país, y los casos van y vienen, son recurrentes en muchos sentidos, y nos dejan ver pues lo fácil que podría ser todavía pues aprovecharse de una situación, el tratar de ocultar las cosas y al mismo tiempo pues tratar de salirse con la suya.
es de verdad bien complicado y lo malo que quedara solamente en eso, ¿no? En el intento de pues tratar de ocultar una mala praxis, pero eso le quitó la vida y esa situación es bien complicado. Vamos a seguir porque ahora se habla. Bueno, le quería comentar primero de un asunto que está pasando aquí, de esas cosas que a veces pues no llaman tanto la atención, pero a veces sí, y es que un grupo de activistas está justo ahora pues haciendo lo que se conoce como una protesta en un monumento en la Ciudad de México. No quisiera decirle monumento porque no estoy seguro que se considere así, pero en una construcción que se llama Estela de Luz. Y esta construcción completamente discutible fue, digamos, hecha por un expresidente por ahí del 2011 o 12, si no me equivoco. Y bueno, pues completamente discutible. Pero bueno, ha servido como emblema para poder, digamos, presentar una protesta y es justamente lo que están haciendo un grupo de personas en esas instalaciones. ¿Qué es lo que hacen? Pues literalmente están escalándola para poder colgar una manta y esta manta que pueda presentar, digamos, su protesta y es esto lo que se está viendo en esta parte de la ciudad. No nos queda muy lejos, pero si usted toma en cuenta que los últimos 10 minutos que estoy hablando aquí con ustedes no hemos avanzado prácticamente nada y solamente hay claxonazos, quizá no lleguemos ni en un par de horas para mostrarles qué es lo que están haciendo, pero al mismo tiempo las autoridades ya estaban ahí pues tratando de impedir que lo hicieran, lamentablemente empezaron a subir, les burlaron esa parte de la seguridad, mire, ya empezamos a avanzar y por ello pues han decidido hacer esta protesta, van a colocar una manta, todavía no sabemos hacia qué en lo particular se dirige esta protesta y qué es lo que estarían pidiendo como parte de la atención a las autoridades. Pero bueno, es lo que está aquí ocurriendo en esta parte de la Ciudad de México, la parejita Ciudad de México, la que no tiene baches. Dos comentarios que me parecen muy importantes poner sobre la mesa. Dice Cintia González, que una niña de 14 años de edad aún no termina de desarrollarse. Qué impertinencia de la madre y de ese doctor, y más aún que, digamos, dentro de la investigación se tiene que esclarecer si se trató de este doctor, quien es la nueva pareja de la ex esposa del señor que denuncia estos hechos y que lamentablemente estaría en medio de esta circunstancia. Es muy, muy complicado. Ya deje usted desde la perspectiva del daño, de la responsabilidad, de lo moral, lo humanamente discutible que es que el doctor, la nueva pareja, haya decidido pues meterle cuchillo literalmente a una niña todavía que pues no podemos saber, y eso es algo también sumamente importante, muchas veces desde la perspectiva de lo emocional, las jovencitas entre los 18, 20 años dicen, es que no se me ha desarrollado nada, sí me voy a poner implantes o empiezan a jugar con esa posibilidad, pero los juegos de las niñas empezaban, y perdón que me meta en este tema que quizá las mujeres sepan mucho más que yo, pero los juegos de las niñas a veces eran pues ponerse, digamos, algún relleno en el brasier o en el corpiño y ya de ahí no pasaba, ¿no? Pero muchas veces a uno como padre le llegan a decir, oye, ¿me regalas unos implantes ahora para mi cumpleaños? Pues, creo que no, o sea, por supuesto que no. ¿Y cómo pasamos de ese no al sí lo hacemos? Y de alguien tiene que ser responsabilidad. Y no estoy exculpando simplemente por ser hombre al papá, pero el papá es el que lo denuncia porque se da cuenta, ¿no? El padre biológico. Y cómo es que la madre, sabiéndolo o sin saberlo, permitió que esto ocurriera, porque incluso hubo una llamada, que es lo que explicaba el padre en un momento de su publicación, lo explicaba, que la madre le dijo, oye, vamos a salir a la sierra, vamos a ir de paseo, y no vamos a estar con la posibilidad de conectarnos a teléfono o internet por un par de días, para que no te preocupes.
lo que me parece que podría dejar en claro que como supuestamente coinciden en las fechas, pues podría parecer que todo estaba intencionado a poder hacer esta cirugía sin la presión de tener que dar una explicación. Y yo creo que evidentemente en un momento dado, pues si la niña aparecía con lo que anatómicamente todavía no estaba desarrollado, como es, digamos, busto a esa edad, pues iba a ser notorio que el padre se diera cuenta de esa situación. Así que en medio de todo esto se encuentra esa discutible decisión y pues nosotros vamos a ver qué es lo que ocurre porque el padre me escribió ya ayer por la noche y déjenme ver si no me ha vuelto a escribir. No, pero ayer me decían que bueno, pues estaba de acuerdo en platicar, pero que lo dejara, digamos, transcurrir el día de ayer que había estado muy pesado desde la perspectiva de lo emocional. Así que completamente entendible. Y bueno, pues vamos a otro comentario de Frank Anguiano, quien dice aquí que esa joven estaba influenciada por su madre, se ve que ella también se ha operado. Pues igual, si se ha operado, ya siendo una mujer adulta, completamente libre. El problema de hacerlo porque eso significa que vas a sentirte mejor es, digamos, respetable cuando tienes esta maduración, esta madurez en tu vida, en tu estado emocional, que te permite pues hacer lo que quieras afrontando las consecuencias que tengas que afrontar y no de alguna forma inducir a una niña que pues todavía no tiene, digamos, conformada de una manera total y absoluta su corteza cerebral, lo que pues estaría impidiendo que pues sí, mejor vamos a detenernos ya. Lo que pudiera provocar, por ejemplo, en materia de decisiones, esta que tomó finalmente la niña, ayudada o no por su madre y quizá este cirujano. Son las 9 de la mañana con 11 minutos, 9:11. Nosotros seguimos por acá. Voy a cerrar esta otra transmisión porque ya no tiene caso. Ya mejor nos detuvimos porque es imposible continuar con este asunto del tráfico, lo que seguramente pues habrá de ser un día caótico porque como siempre decimos, empezamos a una hora y seguimos a otra en la que no sabemos en qué momento vamos a terminar. Así que gracias, Frank, por tu comentario. Nosotros vamos a seguir. En unos instantes más ya estará por acá tanto Rosana Escalona como también esperamos hablar con el doctor Marbés sobre este tema que tiene que ver con las adicciones. Estará en medio de una ponencia en unos días más, donde podría, digamos, hablarse de una nueva forma de entender las adicciones en México, y esto siempre resulta interesante para que las personas sepamos a qué riesgos se están enfrentando los padres en medio de circunstancias siempre tan complicadas como esta. Bueno, es día en que el internet está así con ganas de empezar a quedarme calvo porque, pues miren, simple y sencillamente se apagó y ya. Adiós, teléfono, mejor sin ti podemos continuar. Le doy la bienvenida a Rosana Escalona, quien ya está aquí con nosotros con varios de estos temas. Gracias. Rox, muy buenos días, ¿cómo estás? ¡Ay! Aquí estás, perdóname. Está bien, buenos días, ¿cómo te va? Todo muy bien, te agradezco mucho. Una mañana complicada, de esas que es difícil enfrentar. Ya mejor decidimos estacionarnos aquí. Y hay dos casos. Estoy claro de la convocatoria que había sido la original al respecto de esto que pasó con este joven que agredió a un compañero de escuela, pero también ha surgido un caso, dos casos más que se me hacen muy interesantes. Este caso del joven, me imagino que por alguna situación pudiste enterar
de lo que ocurrió. Simple y sencillamente llegó a la escuela, agredió a su compañero y en su huida resultó lesionado. También agredió a otra persona que trató de detenerlo. Desde la perspectiva del agresor, pues se fue construyendo, digamos, esto al grado de que, según lo que se sabe hasta ahora, pues hubo una apertura de un perfil nuevo algunas horas antes de cometer la agresión, en el que subió imágenes que son, digamos, complicadas, que mostraban esta intención de lo que quería hacer. Ese es un caso, tiene una consecuencia en que este sujeto, con quizá la valentía de enfrentar a otro y de agredirlo, tuvo la cobardía de huir y al verse acorralado, pues aventarse, ¿no? Como si fuera una película, quizá alimentado todo esto por lo que se ve a veces tanto en las redes sociales como en las series o en las películas, ¿no? O sea, decir, yo soy Superman y voy a caer re bien, ¿no? Después de 2 pisos. Además, lastimarlo va a ser sumamente fácil. En este caso, pongo en perspectiva otro de un joven que fue agredido en su trabajo. Primero, sistemáticamente lo agredían sus compañeros, le hacían bullying. Ya estamos hablando no de chamaquitos de la escuela, estamos hablando de compañeros de trabajo que le robaban el lunch, le quitaban el teléfono, se lo escondían, se lo volvían a aparecer, lo maltrataban, digamos, emocionalmente, le ponchaban la llanta. Hombre, eso es un hombre, era un hombre gordito, le costaba trabajo quizá caminar y usaba su bici. Imagínate, si bicicleta en el calorón de Torreón es imposible. Entonces todo esto llegó a un extremo en el que le dieron a beber agua, en su botella de agua le pusieron desengrasante, unas quemaduras impresionantes y murió. Entonces, platicando, digo, en los dos casos no creo que te levantes hoy con la idea de, ¿sabes qué? Voy a matar a aquella persona, ¿no? Y le voy a dar esto, o voy a encontrarme y le voy a acuchillar. Quizás son dos perspectivas del pensamiento muy diferentes, pero que nos dejan ver que todo esto se pudo ir construyendo a partir de una serie de actos previos que no pusimos atención como sociedad, y eso nos involucra a todos. Sí, sí, definitivamente lo hemos hablado aquí muchas veces. Hemos dicho que todavía estamos muy lejos de llegar hasta donde tenemos que llegar, que es el hecho de prestar atención a las señales y de la responsabilidad social que todos tenemos. Pero definitivamente estas cosas, como lo acabas de decir, no pasan de la noche a la mañana. No es que un día una persona se levante y dice, ¿sabes qué? Me voy a llevar este cuchillo y a ver a quién voy a apuñalear en la escuela. No, estas son cosas que se van formando en la mente de este joven o de estos adultos. Y van planeándolo de una manera que a algún momento llegan a la ejecución. Ahora, ellos siempre, como yo he dicho anteriormente aquí en tu programa, siempre dejan una pista, siempre dejan una señal, quizás unos días antes, quizás una semana antes, quizás un mes antes o quizás unas horas antes, pero siempre dejan una señal. Y es importante prestarle mucha atención a esta señal porque ¿cómo te puedo decir? Inconscientemente es la manera de ellos de pedir ayuda. Es como si te dijeran, mira, esta es la última, este es el último momento, te estoy dejando saber que esto va a pasar, ve si puedes detenerme, ¿no? Inconscientemente esto es lo que ellos hacen también. Es una manera de, al final de cuentas, pedir ayuda. Ahora, también hay que recordar que las personas que están ya dispuestas a cometer un homicidio, matar a alguien, hacerle daño a alguien, también son suicidas. También ellos ya tomaron esa decisión de morir. Desde el principio que tomaron la decisión de dañar o acabar con la vida de alguien, también ya ellos contemplaron y aceptaron que quizás la de ella se va a ir también. Y lo aceptaron. Entonces, cuando llega ese momento en que aceptan también eso, ya están listos para ejecutar su plan. Y esto es muy lamentable, pero es así. Estamos hablando de una persona, digamos, en una edad productiva, que quizá por las razones que valdría la pena saber, no por el morbo de enterarnos como el último chisme de ese caso, pero sí enterarnos qué es lo que quizá pudo despuntar esto, ¿no? O sea, el que veamos, por ejemplo, perdóname que se cambió esta imagen, aquí está, el que veamos a una persona acumular eso. Si tú lo ves, por ejemplo, en tu casa que tiene esto ahí, es inconcebible, ¿no? O sea, no la tienes para cortarte las uñas, lo tienes con así seas seguidor, por ejemplo, de estas que a veces son épicas, ¿no? Digamos,
hay esta forma de ser medieval, perdón, que tienen, digamos, algunas expresiones en el que los vestidos, quizá las ornamentas, pudieran ser algo que resulte peligroso, pero hay mucho detrás de esto que no podría ser como tolerable. Pongo un poco esa parte de la cultura, porque un día me llegó mi hija con un cuchillo que le acababa de hacer su novio, pero desde la perspectiva artesanal, o sea, él compró la hoja, lo fue tallando, lo fue armando para que participaran en un festival medieval al que acuden con frecuencia y portara ese cuchillo que con orgullo él le hizo a ella. Nada que ver que se va a ir a la cacería o se va a subir al metro con ese cuchillo. Pero, por ejemplo, si tú te lo encuentras así, dices, oye, hijo, ¿para qué quieres estas dos navajas? ¿Para qué quieres esta cosa que parece una hoz? O sea, ¿en qué las utilizarías? Y esa parte sí nos debe de involucrar, porque estamos hablando de un joven que quizá pueda tener unos 17, 18 años, que aunque está medio formado, no está del todo, digamos, desarrollado en una madurez que pudiéramos decir plena. Exacto. Y eso es algo que yo hablo mucho en las conferencias con los padres. Cada miércoles tenemos conferencia con los padres la agencia donde yo trabajo. Y una de las cosas que yo les digo es eso, hemos perdido ese rol de ser los líderes de la casa, de tener un poco el control de la casa en el sentido de saber qué está pasando en la habitación de nuestros hijos, ¿no? Entonces, eso es una cosa que tenemos que regresar allí. Yo de vez en cuando hago, ¿sabe? Una requisa, empiezo a mover cosas en el cuarto de mi hijo adolescente o de mi otra hija que está comenzando la adolescencia, porque yo como líder de la casa o como cabeza de la casa también, al igual que mi esposo, necesitamos constantemente estar supervisando. Nunca podemos tener los ojos tan vendados de decir, no, pues mis hijos nunca serían capaces de hacer algo malo o algo malo a alguien o planear algo malo. Nosotros no sabemos porque el problema es que los adolescentes o los jóvenes ahorita tienen mucha información, mucho acceso a páginas, a grupos, a cosas. O sea, no es algo tan nuevo. Estaba viendo que este chico, al parecer, pertenece a este movimiento de los inceles. No sé si has escuchado a partir de la película de la adolescencia, esto se hizo más común y la gente está más enterada de esto, pero es este movimiento de chicos que culpan a las mujeres por su fracaso de cómo les va en la situación sentimental, ¿no? Entonces tienen un movimiento donde hablan mal de ellas y también culpan o empiezan a ver de mala manera a los jóvenes que sí les va bien en una situación sentimental, o sea, aquellos jóvenes que sí logran tener novia y son felices con sus novias y tienen un noviazgo bonito, eso también es algo que molesta a ellos. Entonces, lo que yo estaba viendo en la noticia es que cuando él atacó a esta persona, la persona que fue atacada estaba con su novia en ese momento. Quizás esto tenga una relación en todo esto que está pasando, pero sí es algo que nosotros como padres tenemos un gran trabajo que hacer de estar más alerta y más al pendiente de estas cosas. Y sobre todo porque cuando te das cuenta, por ejemplo, que hay reacciones, puedes estar a la mesa con tu familia y hablas, por ejemplo, del caso de una chica que se vio bien en una presentación, te invento un tema, ¿no? Y de repente la respuesta de quien está contigo a la mesa es sumamente agresiva, dices, ¿qué estás pensando? O sea, ¿por qué te refieres de una forma? No, es que o sea, de ese tipo de cuestiones deben llamarnos la atención y quizá en un momento de más tranquilidad poderlo platicar. Nos dice, por ejemplo, aquí Guadalupe Moreno, quien está de acuerdo con lo que tú haces, dice, pues una inspección, básicamente, así uno de repente llega tocando al cuarto, porque el mayor privilegio que hoy tienen es lo que quizá también nos dé el mayor temor. Yo recuerdo, y siempre lo digo, en mi caso, compartí habitación con mi hermano y pues tanto él como yo, pues nos cuidábamos o digamos no hacíamos algo que quizá no nos pareciera
criticable por los padres, y al mismo tiempo ese era el freno y el límite, ¿no? Porque mi hermano no se va a convertir solo por mi hermano en mi cómplice, y muchas veces no fue mi cómplice, ni yo el de él. Entonces, cuando eso ocurre, hay una especie de freno, pero hoy les dimos individualidad. Así sean pequeños, les dimos a cada uno de ellos un cuarto privado que pueden cerrar con seguro y nadie entra. Desde la perspectiva de que ya incluso te ponen letreros digo, estoy hablando de lo que vemos de repente en las películas o en las series. No te acerques, nadie está permitido que entre aquí, y no, eso no debe pasar. A veces se escucha re bien decirles, oye, la puerta es un privilegio, puedes tener el cuarto, pero la puerta es un privilegio, que si no cumples con las reglas de la casa, te quito la puerta y hazle como quieras, ¿no? Entonces, ese tipo de conductas pareciera ser autoritarias, pero ¿cuántas cosas sabríamos a tiempo? Exacto, sí. Se escuchan autoritarias, pero la verdad es que a raíz de todo lo que estamos viendo, es importante hoy más que nunca tener, digamos que la cuerdita bien cortita de nuestros hijos, ¿no? O sea, tener mayor supervisión, mayor control, saber más, estar más involucrados en lo que están haciendo. Lo que pasa es que nuestra generación de hace unos años para acá, cuando comenzó los teléfonos inteligentes y todo esto, los teléfonos inteligentes se volvieron los asistentes de los padres, lamentablemente, se volvieron los niñeros, se volvieron las babysitters, se volvieron esas cosas, y eso es muy peligroso, porque si fuese un objeto electrónico que está limitado a qué información pueden recibir, bueno, de repente lo puedes usar para eso, ¿no? Pero es una puerta abierta a muchísimas cosas. Entonces, hoy en día, los jóvenes ven imágenes, ven ideas, entran a sitios web muy oscuros, donde encuentran imágenes, encuentran cosas. O sea, yo tengo clientes que me han dicho cosas que han visto en la web que yo no lo puedo creer. Y le han causado un trauma y un daño emocional tremendo, y sus padres ni saben acerca de eso. Entonces, muchos de ellos me dicen, esto me lo comentó un amigo, o esto me ayudó un amigo de la escuela, me dijo cómo entrar, ¿no? Entonces, es una puerta bastante peligrosa el Internet para los jóvenes, y hoy en día está siendo utilizada de una manera muy, muy mala, muy dañina, y por eso es que necesitamos regresar a esos padres más estrictos, más involucrados, más que tienen más reglas, que son más firmes, porque nos volvimos unos padres que le teníamos miedo a los hijos, que creíamos en la independencia de ellos y todo esto, y lo que hemos comprobado hoy en día es que no se debe dar tanta libertad, no se debe dar tanta opción, ni tanta privacidad tampoco a los jóvenes. De vez en cuando necesitamos estar involucrados en esas cosas para saber qué está pasando en la mente de ellos, qué está pasando en la vida de ellos y qué andan haciendo. O sea, es muy peligroso. En el caso de este joven, yo pienso que tenía armas blancas porque a lo mejor, siendo honesto, no tiene acceso. Si hubiese podido tener acceso a armas, lo hubiese hecho. ¿Qué es lo que pasa en este país? ¿Qué es lo que está pasando de este lado de la frontera, no? Entonces, como aquí sí es más fácil tenerlo, por eso es que en vez de venir con un cuchillo, vienen con un arma de guerra, o vienen con un arma para cazar animales y cosas así. Entonces, es de una manera u otra, o sea, son dos culturas diferentes, pero nos regresan a lo mismo, nos vuelven el mismo mensaje para ambas, y es más supervisión, prestar atención a esas señales. Si usted ve que su hijo habla con mucho odio, con mucha rabia, con mucho enojo hacia cosas, hacia personas, hacia amigos, hacia el mundo en general, hacia la sociedad, no piense que, no se sonría y piense que este es parte de su personalidad, o ese es su carácter. No, algo está pasando allí, porque normalmente no debería de sentirse así. Si se encuentra más aislado, si normalmente se la pasa muchas horas en su cuarto, casi no le ven la cara, nada más cuando van a comer, eso no es normal. Pero lo han normalizado hoy en día. A los jóvenes les gusta más estar en su habitación, jugando videojuegos o en su teléfono. Pero eso en realidad no es normal. No debería estar tantas horas, no debería de pasar tantas horas en su cuarto su hijo sin verle la cara, sin saber qué está haciendo. Entonces, este tipo de cosas hay que empezar a prestarle atención. Los cambios de humor repentino, la manera con qué personas se está rodeando y cuántas horas se está aislando, porque normalmente cuando un joven está preparando algo así, se aísla,
porque es su manera de concentrarse en su plan. Entonces los padres tienen que entender esto. Cuando un joven está interactuando con la familia, interactuando con amigos y cosas así, no tiene tiempo para estar pensando en algo que le enoja, en algo que le da rabia. Bueno, pero por eso es que ellos evitan eso. Por eso es que ellos evitan socializar, estar en el grupo riéndose. Es como decir, no tengo tiempo para esto, necesito concentrarme en esto que me está consumiendo, en este odio, en este plan que tengo, que pronto voy a ejecutar. Entonces, eso tiene que ser una señal para los padres. Este niño pasa muchas horas encerrado, muchas horas aislado en una oficina o en un cuarto en la casa, está preparando algo, definitivamente está armando algo. ¿Qué es ese algo? No sabemos, pero es peligroso, casi siempre es peligroso. Y mira, bueno, hacemos una deducción muy primitiva, lo digo desde mi perspectiva, pero a veces pensamos, es que esto pasó, ¿no? Tuvo algún tiempo para prepararlo, pero pensemos en que quizá la primera reacción que pudo motivar la acción de esta persona o de cualquiera que empiece con esas ideas viene desde el abandono en la casa, por esta, como dices, la suplantación del teléfono celular, pero también del abandono físico, de estas heridas que no se sanan, de estos momentos en los que incluso el padre, con error, con una gran equivocación, lo que hace o lo que hacemos es, haces esto y te callas, o eres violento en tus reacciones. Entonces vas alejándote cada vez de tus hijos, va pasando el tiempo y empiezan a tener este tipo de conductas que dicen, bueno, nadie me hace caso, en mi cabeza yo empiezo a hacerme, digamos, escenarios, porque debió de pasar mucho tiempo de, bueno, voy a ser hostil, o no sé, me caen mal las mujeres, o me choca, por ejemplo, que alguien tenga una pareja. Debió pasar mucho tiempo de eso a decidir, pues me mato a uno y me mato también yo, porque esa parte también debió irse construyendo con muchas dificultades. Y tú dices con todo tino, el hecho de que si hubiera tenido una pistola, saca una pistola, pero incluso si no, a mordidas los ataca, o como sea, por esa desesperación que quizá le provocaba el que esta persona tuviera una pareja. Y pudo ser él pensando que fuera random, pudo ser o cualquiera, ¿no? Pero más aún si, por ejemplo, le molestaba este tipo de relación cariñosa o algo por el estilo. Todo esto es, digamos, una suposición de lo que el caso tendrá que arrojar, pero sí nos deja ver un poquito estructuras del comportamiento que deben ser atendidas. Coloco aquí en esto un mensajito, perdón que de repente me volteé, pero aunque estamos aquí parados, estamos en barrio peligroso. Imagínate que, Dios no lo quiera, que nos toque aquí algo en vivo, no, ¿verdad? Entonces dice aquí Guadalupe Moreno, me recuerda una ocasión en que mis hijos estaban discutiendo y de repente se estaban golpeando, y llegué a golpearlos con un cinturón hasta que me cansé. No preguntó quién empezó, me puse mal, nunca lo había hecho, pero nunca más lo volvería a hacer. Eh, yo sé que esto no es lo más recomendable, de hecho no lo es, ni siquiera es promoverlo, pero también a veces uno comete esos errores como padre, y ese pudo haber sido un momento que pues separara a las personalidades. Y uno más, dice Cintia González, que por cierto te mando saluditos aquí, desde claro que llegaste, dice, hola Rox, pero aquí te dice, ¿no será que los videojuegos tan violentos están influyendo en este tipo de comportamientos? Sin duda que sí, pero solo una parte. O sea, ni siquiera es completamente atribuible todo a ello. Es el medio ambiente, yo creo, el más complicado, ¿no, Rox? Sí, sí, el medio ambiente, definitivamente. Lo que puede hacerlo... o sea, alterar ese sistema nervioso de ellos, definitivamente sí lo hace. El hecho de estar tanto tiempo en videojuegos está dándole una explosión de dopamina dentro del cuerpo que después lo que hace eso es que después difícilmente otra actividad le guste. O sea, como el videojuego te da esa, puedes sacar tanta dopamina y el cerebro le gusta tanto, lo hace más un videojuego que cualquier otra actividad. Entonces, por eso es que los que juegan videojuegos después ya no están interesados en otra actividad porque no les da la misma sensación que les dio el videojuego. Ese es el peligro de los videojuegos en realidad. Pero en sí, planear, hacerle daño a alguien o ejecutar este tipo de actividades, no le podemos echar completamente la culpa a los videojuegos. De repente sí ven una idea allí, pero es más
este acceso a información, este acceso a armas, por ejemplo, en este país, eso es el problema número uno, el acceso a las armas y también una salud mental deteriorándose y que no ha sido atendida, ¿no? Que todavía como sociedad nos cuesta bastante entender y aceptar, mi hijo está teniendo un problema, sino que lo ven más como esa es su personalidad, ese es su carácter, déjalo, está de gruñón. Yo he escuchado tantas cosas, he escuchado familias que dicen, oh, te sacó el carácter del abuelo, sacó el carácter del papá, déjenlo, ni le digan nada. Y no saben que en realidad es un adolescente sufriendo o batallando con problemas de salud mental. Entonces, es importante que aprendamos y entendamos acerca de esto, porque todas estas cosas que hemos visto en las noticias últimamente se podían prevenir con una intervención a tiempo. Y mira, voy concluyendo con esto, Rox, porque lo pones clarito. O sea, en medio de todo esto, el videojuego puede no ser el factor fundamental, pero el videojuego, si tú lo configuras bien, te obedece simple y sencillamente. ¿Y quién va a estar a disgusto con ser alguien que haga que otro medio ambiente esté obedeciendo sus decisiones? Y por ejemplo, te enfrentas a que la chica te puede decir sí o no. Tu familia te puede decir sí o no, piensan, razonan, discuten y confrontan. Y eso también, una cero tolerancia a la frustración, es un despunte de todo esto. Y voy desde esta perspectiva a algo muy rápido que sí te quiero pedir un comentario, aunque ya veo que al doctor Marvés, un segundito entramos con él. El caso es, gracias doctor, es que me hace así. El caso que te decía de este chico que fue pues literalmente asesinado, porque ya se investiga como un homicidio. ¿Cómo fue pasando? ¿Qué es lo que va pasando, por ejemplo? Ya no un chamaquito, son pues digamos adultos, porque por lo menos tienen algunas actividades como adultos, y empezar a molestar, yo diría joder, con que le robamos el lonche, con que le ponchamos la llanta, le desaparecemos el celular, nos burlamos de él, a veces aquí, a veces allá, y todos en el mismo barrio. Siempre encontramos en un grupo, por ejemplo, de albañiles que se dicen de cosas, que se avientan la piedrita, que le esconden un clavo. Encontramos, por ejemplo, en una oficina, el que te esconden una cosa, te avientan una bola de papel. Yo tenía un compañero que se la pasaba aventando bolas de papel. Entonces, ¿cómo pasa de eso, la tolerancia que van ganando, digamos, la aceptación de que la agresión está bien, para llegar a algo que es irremediable, como el ponerle este líquido a su bebida? Sí, había un experimento que ahorita no recuerdo el nombre, un experimento muy destacado en la historia de la psicología, donde después que consiga el nombre te lo voy a buscar y te voy a mandar el link, donde querían comprobar qué tanto una persona podía hacerle daño a otra simplemente por el hecho de encajar en un grupo o de que un líder lo aprobara. Entonces, engañaron a una persona y le dijeron, mira, cada vez que todos eran cómplices menos el que estaba detonando los choques eléctricos. Entonces, cada vez que esta persona responda mal, tú puedes darle un toque eléctrico y no pasa nada, nosotros vamos a estar bien con eso. Entonces, el experimento comprobó que mientras un líder tenga la aprobación de una autoridad o de un líder o quiera ser parte de un grupo, eres capaz de hacerle daño a alguien hasta el punto de acabar con la vida de alguien. Entonces, esto nos recuerda a casos como eso. O sea, aunque sean adultos, si eran parte de un grupo de bullying, o si uno de ellos era un manager, un gerente y era parte de ese grupo, mientras todos los demás tenían la aprobación o tenían esa sensación de que soy parte de esto, llegan a ser capaces de hacerle daño de esta manera a otra persona, lamentablemente. Vaya, es muy, muy crítico y sí tiene esa validación que encuentran algunos en redes sociales. Aquí es el grupo, la manada, la que tiene que aceptar la agresión en contra de otro para satisfacer ese interés y la aceptación de este liderazgo. Qué cosa tan terrible, y a poner atención a todo esto. Roxana, te agradezco muchísimo, como siempre, platicar de estos temas que no son tan agradables, pero que vale la pena entender en esta perspectiva siempre. Claro que sí, gracias a ti por hacer este espacio para eso. Gracias, Roxana, hasta pronto. Bye. Ahí Rosana Escalona con esto que
pues ha ocurrido, los temas más recientes en este sentido, aquí en la Ciudad de México y también allá en Torreón. Dice aquí nada más rápido, Cintia González, a veces el abuso se disfraza de bromas, pues sí. Y decía Guadalupe Moreno al respecto de, por ejemplo, recordando que decía que les dio de cinturonazos a sus hijos, dice, nunca más se volvieron a golpear, tal vez lo recuerde, así que bueno, es un caso que quizá está relacionado con ella. Vamos entonces ya con esto que tenemos listo con el doctor Marbés. Amor, ¿hasta dónde me quieres? Pues te quiero desde aquí hasta la cotorra. Y saludo con mucho gusto a las 9 de la mañana con ya 40, gracias doctor, al doctor Eduardo Marbés, sobre esto que a veces es difícil presentar, digamos, tendencias, ¿no? Vamos a hablar de la moda. Vienen tales colores para esta temporada, vamos a hablar de los coches, ¿no? Pues ahora viene una tendencia que es literalmente la eléctrica, vamos a hablar de los trabajos, ahora es tendencia que muchos se hagan así como ahorita, en un coche y entre el tráfico. ¿Qué es lo que viene en tendencia? Me preocupa mucho, porque justo cuando lo platicábamos ahí con la producción, ¿qué es lo que viene en tendencia en materia de la droga, de las adicciones? Porque si regresamos un poquito, y no estamos hablando de regresar a la época de las cavernas, siglo pasado, básicamente eran alucinógenos, quizá marihuana y párale de contar. Cuando alguien empezó a descubrir que la cocaína, este alcaloide, podía tener, digamos, este enganche y digamos, las consecuencias que provoca, empezó a transformarse todo un negocio. Pero hoy, ante todo esto que emocionalmente, por ejemplo, hablando de estos casos, emocionalmente ya los chavos por sí mismos traen un asunto de adicción a este tipo de conductas, ponerles en el panorama una adicción a una sustancia es todavía más fuerte, doctor. Sí, así es, Iván, me da gusto saludarte a ti y a toda la audiencia, y qué bueno que podamos platicar de esto, porque justamente estamos hablando de nuevas tendencias y de nuevos paradigmas, ¿no? Entonces, por supuesto, el mundo del consumo ha cambiado, o sea, no estamos consumiendo las mismas cosas, pero también ha cambiado nuestra perspectiva, nuestra forma de entender las adicciones. Esto es algo que aplicamos principalmente en pacientes adultos, ¿no? Por supuesto, siempre que hablamos de adolescentes, que hablamos de gente muy joven, siempre hablamos de consumos problemáticos, ¿no? Porque dicen, no, es que a lo mejor yo puedo, justamente al ratito voy a recibir aquí en consulta un adolescente, ¿no? Y me vino ayer a presentar el caso a la mamá y me dice, no, o sea, es que él dice que, bueno, que así como muchas celebridades y como muchas personas, pues él quiere tener un uso responsable, ¿no? Y dice que, pues no produce nada. Y le digo, ok, o sea, a lo mejor en un cerebro de 35 años o de 40 años que usa marihuana una vez al año cuando se va a la playa con sus amigos, a lo mejor yo no lo veo tan problemático. Pero un adolescente siempre lo vemos problemático y siempre tenemos que tener cuidado. Ahora, cuando hablamos de los nuevos paradigmas, justamente hablamos de la forma de entender las adicciones. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo se nos planteó que el tema de consumo es un tema asociado a una debilidad de carácter, es un tema asociado a una cuestión como muy antisocial, ¿no? Del gusto de consumir algo que es prohibido por el simple hecho de que es prohibido, y donde a lo mejor en la gran mayoría de los casos, o más bien en el 100% de los casos, lo que se busca es la abstinencia del consumo. Y no me malentiendas, la abstinencia es el último de los goles, ¿no? O sea, por supuesto, si podemos lograr que nuestros pacientes logren abstinencia, eso es algo maravilloso, pero tenemos que entender, los nuevos paradigmas justamente van orientados hacia entender que a lo mejor abstinencia, número uno, no es lo que la persona está buscando. Número dos, a lo mejor no es una meta realista para esa persona, o por lo menos no en el momento que llegue el consultante de primera vez a atención clínica. O sea, pero ¿qué es lo que busca? O sea, si no es y perdóname, doctor, pero de repente estoy aquí igual, como les decía a los invitados, estoy en la calle y de repente se te acerca alguien y dices, ¿a qué viene, no? Entonces, pero si no es lo que buscan, entonces, ¿qué es lo que sí se pretende cuando te van a visitar, por ejemplo? Cuando dices, es lo último, yo pensaría que es al revés, que es lo primero que van a buscar, el tener la abstinencia. Entonces, hay que tolerar en medio de esta dependencia que medio haya todavía consumo para poder ir aminorando este enganche. Vamos a pensar, ahí está la metáfora del ortopedista, ¿no? O sea, vamos a imaginar
Iván, que tú te rompías. O sea, primero vamos a empezar por definir, creo que esto ya lo hemos por lo menos hinteado, ¿no? Durante las intervenciones que hemos tenido. Para muchas personas, el uso de alguna sustancia cumple alguna finalidad, ¿no? Muchos usan, la gran mayoría de las personas, sobre todo aquellos que ya tienen un uso demasiado problemático de una sustancia, padecen algo que denominamos la patología dual, ¿no? Es decir, estas personas tienen, aparte del trastorno por uso de sustancias, tienen algún otro trastorno mental. Entonces, o sea, otro trastorno mental como depresión, como ansiedad, como TDA, como algún estrés postraumático o algo más. La gran mayoría de los usuarios que utilizan sustancias y que aparte tienen algún otro trastorno mental, el uso de sustancias eh, empieza por lo general, digo, generalmente ya cuando desarrollan el trastorno, ya hablamos de un uso que es, bueno, por una dependencia, ¿no? Pero en muchos casos, la persona que empieza a usar sustancias la utiliza como una forma de automedicarse, ¿no? Para automedicarse esos síntomas que le produce este trastorno mental. Entonces, vamos a pensar en una persona que tiene una ansiedad tremenda y un día descubre que cuando se toma un par de copitas de alcohol se siente mejor, ¿no? El alcohol relaja, el alcohol produce una disminución de actividad en el sistema nervioso central. Entonces, ok, esta persona empieza a usar alcohol y por supuesto el alcohol hace de las suyas, el alcohol produce una dependencia y entonces la persona ya no toma para no sentirse o para sentirse bien en una fiesta, la persona ya toma porque si no toma se siente de la fregada. Entonces, hay situaciones donde obviamente tenemos que cortar el consumo, pero dentro de esta recuperación tenemos que entender que a lo mejor esta persona en algunas situaciones va a seguir utilizando alcohol. El hecho de que no haya logrado la abstinencia de inicio tampoco nos indica un fracaso en el abordaje. Tenemos que entender algunos otros casos, por ejemplo. Hay personas que no tienen una dependencia ahí, a lo mejor tan severa, pero vamos a pensar la cocaína. No sé si tú lo sabías, Iván, pero la cocaína, por ejemplo, tiene el efecto farmacológico de la cocaína muy similar al efecto farmacológico del metilfenidat, este medicamento que nosotros utilizamos para tratar el TDA. Y es muy frecuente que usuarios, de repente un día, por angas o por mangas, como cualquiera de nosotros pudiéramos experimentar con cualquier sustancia, un día una persona consume cocaína y dice, oye, este día me pude enfocar, me pude sentar a hacer mis cosas, ese día funcioné, ¿no? Entonces, o sea, no estoy consumiendo la cocaína perdón que lo diga así, ¿no? No estoy consumiendo la cocaína para el desmadre, para la fiesta, y para ponerme ahí todo loco, ¿no? O sea, la consumo porque o sea, tiene una finalidad para mí. Y entonces yo le digo al paciente, oye, ¿sabes qué? No me dejas de utilizar la cocaína. Me dice, oye, no, pero mañana tengo que entregar un proyecto. Obviamente, o sea, lo estoy platicando de manera como de ejemplo, pues. Pero para muchos es, ¿cómo llegamos aquí a la metáfora del ortopedista? Es como si tú llegaras con el ortopedista y entonces tú llegas y dices, oye, ¿sabes que me rompí la pierna? No, mi pierna no funciona. Y entonces el ortopedista, ok, ¿sabes qué? Te voy a enyesar la pierna, ¿no? Tenemos que hacer que esta pierna se repare, tenemos que hacer que esta pierna se repare. Ah, ok, perfecto, oye, pero ¿cómo le voy a hacer mientras tanto para caminar? Hazle como quieras, ¿no? No, o sea, normalmente el ortopedista te da una muleta, te da algo con que recargarte. Nosotros tenemos que entender que para muchos pacientes el uso de sustancias, no en todos, ¿no? Pero en algunos de ellos, el uso de sustancias es una muleta. Entonces no pueden llegar a la consulta y no le podemos pedir que en la primera consulta dejen la muleta en la puerta, ¿no? O sea, si nosotros logramos que ese paciente llegue a la abstinencia, maravilloso, ¿no? Ese es el gol que debemos alcanzar. ¿Por qué? Porque la abstinencia es lo mejor. O sea, del consumo de sustancias, cuando dije el último pensé en ultimate en inglés, ¿no? Es así como el más grande de los goles que nosotros podemos alcanzar. Pero tenemos que entender que para muchas personas no es una meta realista de primer inicio, y que no se vale que nosotros lo exijamos. Tenemos que entender otra cosa. Para muchas personas que usan sustancias, muchos de ellos vienen de entornos problemáticos, vienen de entornos llenos de trauma. Y entonces, si nosotros dentro de los ambientes que son psicoterapéuticos agarramos el rol de cuidador o el rol de modelo, ¿no? Tenemos que entender que muchos consultantes tienen un problema con esa figura, ¿no? ¿Por qué? Porque mucho de este trauma viene de casa, viene de figuras cercanas, viene de las figuras que en algún momento fueron cuidadoras. Y eso es algo que a veces nos representa el hecho de que la persona no se apegue al tratamiento, ¿no? Si nosotros le decimos, a ver, aquí es el modelo paternalista, yo te voy a decir qué es lo que tienes que hacer y tienes que cumplirlo al pie de la letra, el paciente viene a 1 o 2 consultas y deja de venir, ¿no? Tenemos que buscar un poquito más de hermanarnos con el paciente, tenemos que buscar un poquito más de empatía. Y esto no se trata de ser consecuentes y de darle por su lado y que el paciente haga lo que el paciente quiere,
perdón, sino entender, ¿no? Que si nosotros tenemos un abordaje más empático con él, si nosotros tratamos de entender de dónde viene ese dolor, vamos a entender que no tenemos que enfocar la atención de la consulta en una cuestión drogocéntrica, ¿no? Porque muchas veces lo hacemos así, nos enfocamos en la sustancia y nos enfocamos en el consumo, donde muchas veces el consumo no es el problema central, el consumo es un síntoma de otras cosas. Entonces, eso tratan los nuevos paradigmas, ¿no? O sea, no se trata de ser permisivos, no se trata de decir, ay, sí, que el paciente haga lo que quiera, que el paciente, ¿por qué? Porque eso pudiera sentirse como una cosa como muy New Age, ¿no? Y como muy como de la generación, como vamos a decir, entre muy de comillas, como de generación de cristal, ¿no? Ay, si no, yo vengo a que el doctor me diga lo que yo quiera. No se trata de eso, sino quitar el enfoque de la consulta de la sustancia y de la conducta de consumo y enfocarnos en otras cosas. Y a nosotros, o sea, yo al paciente que consume por ansiedad o al paciente que consume por TDA, le trato la ansiedad, le trato el TDA y entonces el consumo se empieza a volver un problema cada vez mucho, mucho menor hasta que ya es mucho más fácil quitarlo. No sé si me explico a dónde voy con estos abordajes. No, está perfecto porque me recuerda, Eduardo, pues prácticamente nuestras primeras pláticas. Abordarlo desde una perspectiva, cuando recuerdo esta frase que tú decías, nos habla la droga o alguna adicción del vacío que tienes, de esta necesidad que tienes de ser escuchado, quizá de vivir en medio de un ambiente complicado. Cuando tú le quitas la adicción a esa conducta, a esa relación que podríamos decir, aunque no se escuche tan bien, tóxica, pues va a seguir estando el problema y quizás se vuelva, perdón, no sé si va a caer, pero quizás se vuelva adicto al azúcar, al café, a comer pan, a lo que sea que no signifique, por ejemplo, algo que subjetivamente vemos simple y sencillamente como el enemigo, como es la droga. Y a eso le sumamos que a sustancias que hoy en día están formando parte de estos ingredientes, que ojalá, por ejemplo, cuando veías antes que era solo la marihuana, decías, no, pues esta parece mexicana, que está toda seca, esta huele un poco mejor, o sea, no había muchas opciones, ¿no? Entre lo que podías fumar. Ya después, en lo que podías inyectarte, había subjetividades. En lo que significa la cocaína, hay mucha subjetividad porque no hay una Profeco para la droga, ¿no? Es decir, ¿dónde la meto que le estén poniendo algo que sí sea el alcaloide y que no le estén metiendo cosas para rebajar? ¿Dónde le meto a la Profeco, por ejemplo, o a la Cofepris, una dosis de fentanilo que fue mal preparada y que lejos de volverme adicto, me mató? Punto. Así. O sea, entonces es bien complicado quitar del escenario el medio ambiente. No, y sin duda las sustancias han cambiado, como tú dices, ¿no? O sea, que nos enfrentamos a sustancias cada vez más potentes, nos enfrentamos al mundo que estamos viviendo, donde son las sustancias sintéticas, donde están en constante evolución. Pero teníamos la morfina y la morfina se convirtió en heroína y luego la heroína en el fentanilo y ahorita aparte del fentanilo tenemos los nitazenos y tenemos una serie de nuevas sustancias psicoactivas que son potentísimas porque justamente van evolucionando, ¿no? O sea, lo que el narco busca es que estas sustancias tengan un efecto súper potente, que sean de bajo costo, ¿no? ¿Por qué la gente está dejando de consumir cocaína y están empezando a consumir cristal? Pues porque cuesta la 10ª parte. O sea, es una sustancia sumamente accesible, es una sustancia sumamente poderosa. Entonces, por supuesto, el mundo o sea, el mercado de las drogas está cambiando, sin duda alguna. Y en ese mismo sentido, como lo he dicho, tenemos que cambiar nuestro entendimiento acerca de ellos. Las sustancias son inertes. Nosotros no podemos hacer una guerra contra una sustancia inerte. Cuando hacemos la guerra, la estamos haciendo contra las personas que las producen o peor aún, contra las personas que las consumen. Entonces, ahí es donde tenemos que ser cuidadosos y es donde tiene que cambiar el abordaje. El abordaje de pensar que no se trata de una persona, porque si nosotros decimos, no, si yo te digo, a ver, dime 5 cosas que pasen por tu mente cuando yo digo drogadicto, cocainómano, heroinómano, o sea, desde el momento en el que utilizamos ese lenguaje y si nosotros recibimos al paciente en la consulta y le ponemos, o sea, es que yo soy drogadicto, ¿no? O te dice, es que viene el paciente por drogadicto, puta, dice, ya es un criminal, ¿no? Es una persona mentirosa, manipuladora, floja, o sea, tenemos ya todas estas ideas asociadas a nuestro paciente, y, o sea, sobre todo cuando se enfrentan al personal no especializado, estos estigmas pegan duro. Entonces, ¿qué es lo que nosotros nos encontramos? Estos pacientes han vivido en el fenómeno de puerta giratoria en los servicios de salud a lo largo de toda su vida. O sea, entran a un servicio y los batean o no encajan o no empatan con la persona que los está atendiendo.
no se atienden sus necesidades y la persona entra y sale, y sobre todo cuando tienen patología dual, cuando tienen una condición psiquiátrica, ¿no? Puta, pues el paciente va, viene para acá y viene para allá, y no es hasta que ya no nos encontramos en situación de calle, ¿no? Que finalmente nos damos cuenta de la gravedad del problema. Muchos de estos pacientes pudieron, o sea, yo te garantizo 8 de cada 10 personas que tú ves en situación de calle tienen una patología dual, consumen sustancias y tienen algún trastorno mental, y eso fue lo que los pudo haber llevado a esa situación. Entonces, si nosotros modificamos el abordaje desde un inicio, por supuesto, sensibilizando al personal no especializado es bien importante, ¿no? ¿Por qué? Porque las personas que consumen sustancias no buscan atención porque llegan al médico, llegan al psicólogo que pudiera ser personal no especializado en tema de adicciones, y lo primero que reciben es violencia. ¿No? Ah, es que estás así porque quieres, es que o sea, y entonces el paciente dice, pues eso ya me lo dijo mi mamá, ¿no? ¿A qué vengo? O sea, es una situación muy problemática. Y aparte, doctor, sin estereotipar, pero pues para las instituciones en su gran medida, por una saturación que existe, que no es, ni siquiera es responsabilidad de la adicción en sí mismo, ni del paciente, es un status quo, ¿no? En medio de todo esto, para esas instituciones, es un número. Si no acepta el tratamiento, si no hay empatía en el tratamiento, el que sigue, y el que sigue, y el que sigue. Entonces, esa parte siempre es complicada, por un lado. No digo que todas, pero sí es un fenómeno, hablando de que se presenta en algunas partes del país. La siguiente me pone a pensar directamente en que a veces estas patologías duales te las encuentras sí en la calle, y a veces te encuentras que predomina el trastorno emocional, psicológico, por un efecto de este síndrome de abstinencia, que si en una persona subjetivamente normal es serio, imagínate en una persona con un compromiso psicológico que provoca todo esto, es sumamente complicado. Entonces, esos episodios vuelven muy difícil atender a un paciente de una forma. Yo te quiero preguntar algo que sé que es interesante, pero al mismo tiempo tienes todo el derecho de no responderme, porque entiendo la seriedad de tu trabajo, doctor. Pero cuando tú hablas de que a veces los pacientes una o dos pláticas y ya no regresan, hay una subjetividad desde la perspectiva de cómo los encausan las familias, cómo es que llegan contigo, cómo es que los abordas y tratas de inmediatamente, perdóname la analogía, intentas engancharlo como si fuera igualmente una adicción para que sean adictos a estar bien, ¿no? Entonces, esa parte es muy interesante y te quiero preguntar, ¿cuántas personas puedes decir, si fuera un promedio, si pudiera englobarse en una cifra, que han regresado queriendo estar bien y tener este récord de la abstinencia? Yo creo que depende mucho del abordaje y depende mucho del especialista. Yo me enfoco mucho en personas que quieren cambiar, ¿no? O sea, yo difícilmente acepto pacientes, o sea, cuando me hablan para pedir mi informe, ¿no? Oye, fíjate que tengo un amigo que está consumiendo y, ok, y yo le doy, o sea, yo siempre se los digo, yo no puedo ayudar a alguien que no quiere mi ayuda. O sea, eso es imposible, yo no los puedo, o sea, por supuesto, yo les ofrezco una intervención que denominamos un consejo breve, ¿no? O sea, el adolescente está consumiendo sustancias y por supuesto el adolescente piensa que la sustancia no le hace daño. Yo lo voy a tratar de psicoeducar y por supuesto yo incorporo muchos elementos de algo que denominamos la entrevista motivacional. La entrevista motivacional, lejos de que él venga al consultorio, que yo lo regaño como si yo fuera su papá, tiene mucho la intención de hacerlo cuestionarse acerca de, o fomentar la ambivalencia, ¿no? No, sí, sí me gusta, ok, te gusta, pero platícame tú, ¿qué problemas te ha generado, no? No me platicas, no ha generado ningún problema. Ah, ok, entonces tú querías venir a esta consulta, pero tú estás aquí por tu gusto, no, ok, ese fue ya el primer problema que te generó, es que tengas que platicar conmigo durante una hora. O sea, y trabajamos como esta parte. Entonces, en ese sentido, nuevamente yo tengo un buen porcentaje de apego de mis pacientes porque mis pacientes, o sea, me buscan, ¿no? Ya sabes que ayúdame. Y la realidad es que la realidad que estamos viviendo con el cristal es que los pacientes llegan desesperados a los servicios de atención. ¿Por qué? Es una sustancia que produce una cantidad de malestar tremenda. Afortunadamente, con estos otros pacientes, normalmente los logramos convencer, ¿no? Por lo menos de que hagan un cambio, de que disminuyan por lo menos su consumo. Para mí, insisto, una persona que para mí es muy problemático que un adolescente consuma. Y lo ideal es llevarlo a la abstinencia. Pero si logro que por lo menos deje de consumir diario y lo haga una vez cada 2 semanas, ya logramos algo. O sea, no es lo ideal, por lo menos no para mí, ¿no? Pero aquí es otra. El paciente no puede venir a que yo le ponga el objetivo.
Para muchos es, oye, yo lo que quiero lograr es esto, ¿no? Y tenemos que empezar a cambiar algunos discursos. Personas que tienen consumo de alcohol, y a mí me gustaría moderarlo. O sea, durante mucho tiempo mi consumo de alcohol fue moderado y por alguna situación en los últimos 2 meses ha estado fuera de control. Ok, vamos a intentarlo. O sea, yo no le digo es imposible, ¿no? Porque a veces manejamos ese discurso de los modelos que predominan de 12 pasos, ¿no? No, ya una vez que desarrollaste la adicción al alcohol, ya no hay vuelta atrás y ya es que te vuelvas loco cada vez que pruebas una gota de alcohol. No es cierto. ¿Sale? Afortunadamente podemos, con muchos pacientes, podemos tener nuevamente un abordaje que nos permita que regresen a la moderación. Con algunos otros no. O sea, eso es la verdad. O sea, pero no hay planes unitarios, no hay respuestas universales. Es ok, vamos a tratar de que te moderes, vamos a tratar de ver qué fue lo que te sacó de control en esta ocasión y vamos a ver si podemos hacer algún cambio al respecto. Y creo que es eso. No vender respuestas universales, porque como siempre lo decimos en medicina, no hay enfermedades, hay enfermos, ¿no? Y cada uno de nosotros vivimos los padecimientos de manera particular, y es empezar a romper esas ideas, porque o sea, el paciente se nota cuando ya viene dogmatizado, se nota cuando ya viene con una idea como muy marcada que pudiera, pues, estarle afectando, ¿no? Entonces, más o menos así, no sé si me explico. No, claro, porque finalmente fíjate que me pones igual a pensar, un alcohólico, porque todo aquel que consume alcohol, así sea una copa, es un alcohólico, o sea, está, digamos, en medio de este proceso. Es como decirle, simple y sencillamente, deja de consumir alcohol por completo toda tu vida. El problema es la forma de la moderación y qué es lo que sustituyes con el consumo del alcohol, por poner una adicción que pudiera ser, digamos, hasta estándar o socialmente aceptable. Y todos los estigmas que están en el simple hecho de tener, digamos, porque vemos igualmente la sustancia de la marihuana como positiva para tratamientos paliativos y la vemos como el mismísimo demonio cuando está envuelta en un papel arroz para que sea consumida. O sea, hay muchas cosas allá alrededor que van desde la perspectiva emocional, cómo lo ve la gente, pero lo que has dejado, digamos que en el clavo es, y le quitamos la adicción y en el mismo entorno va a seguir viviendo, se volverá adicto a cualquier otra cosa, va a ser el mismo problema. De esto vas a hablar el miércoles y quiero que le digas a nuestra audiencia si te pueden acompañar, si alguien puede hacerlo, pues estaría fabuloso que así ocurriera el próximo miércoles, si no me equivoco, en San Luis Potosí. Mañana, de hecho, mañana voy a estar por allá, vamos a dar unas conferencias. Son las jornadas psiquiátricas de un hospital psiquiátrico que está por allá, ¿no? Ahí pues me hicieron la invitación para platicar justamente acerca de esto. No sé si la transmisión se vaya a hacer en vivo, pero sí, con mucho gusto la comparto el equipo de la producción para que la podamos poner ahí en el sitio, y si la quieren seguir, claro, bienvenidísimos. Porque básicamente de esto es de lo que se habla, y estos temas así de profundo no se tratan en todos lados, y esto es muy importante. Olvídate del escenario, que si estoy en el estudio o en la calle o aquí en el coche, lo importante es el tema, que se hable al respecto de atender a estas necesidades y sobre todo tratar de ayudar a que sea interno, voluntario, digamos, la decisión de cambiar de la persona con este problema de adicción, y que quitemos los estigmas. No solo por llevártelo se va a transformar. O sea, no es como aquel que entra a la iglesia se va a convertir en santo y ya se ganó el cielo. Hay cosas que tiene que hacer cada uno. Así es, así es. Entonces, no es la sustancia, es la persona y ese es su medio. Y eso es en lo que nos tenemos que enfocar. Quitar el discurso drogocéntrico y enfocarnos en la persona como tal. Muy bien, doctor, siempre un gusto platicar contigo. Suerte en esta expo. Y bueno, pues ojalá nos puedas compartir, si es que hay oportunidad en esta ponencia, de tener ahí seguimiento contigo. Por supuesto, con mucho gusto, Iván. Hasta luego y muy buen día y gracias. Cuídate mucho, me dio gusto saludarte. Igualmente, muy buen día. Ahí el doctor Eduardo Marvés sobre estos nuevos paradigmas al respecto de las adicciones que muchos a veces desconocemos. Cuando hablamos de tendencias, pensamos solamente en cuestiones como ropa o autos o cosas que son completamente materiales. Bueno, gracias por haber estado esta mañana muy, 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 muy complicada, pero que por fortuna superamos en estas condiciones. Aquí terminamos estacionados en una callecita. Mañana los espero. Yo me imagino que podría ser diferente el panorama, pero pues si no, usted sabe que aunque sea así, vamos a estar con todos ustedes acompañándonos, trayéndole temas de interés que siempre nos hacen reflexionar. Gracias a todos por estar aquí atentos a esta transmisión. Nos vemos mañana y que tengan un excelente día. Hasta pronto.